No tanto, pero calor igual. Bueno, en nuestros estudios Alejandra Monteoliva, que es la ministra de Seguridad de la Nación. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, ministra? ¿Bien? Muy bien, Eduardo. Buenos días. Gracias por venir. Para todos. Gracias por venir, gracias por su tiempo, gracias por venirse gracias a tomar a un ustedes. café con nosotros. Gracias. Bueno, ¿cómo está el tema seguridad en la República Argentina, que es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos? Sí, preocupación siempre recurrente de todos. Y acá es importante, nosotros hace unos 2 semanitas estuvimos presentando los datos del 2025, ¿no? Y los datos del 2025 muestran un descenso de los homicidios, por primera vez un descenso en todas las jurisdicciones, en las 24 jurisdicciones, de los robos en general. Luego ya cuando entramos a desagregar simples, agravados, ahí hay diferencias, pero una disminución en todas las jurisdicciones, y uno podría decir, bueno, los indicadores son favorables, ¿no es cierto? Esa es la estadística, esa es la evidencia, pero por supuesto que en ningún momento descuidamos y desconocemos, a veces cuando nos toca explicar los datos estadísticos, el tema de las emociones, porque no desconocemos que un hecho de violencia genera sentimientos de rabia, de bronca, de ira. Además, en la gente. Para la gente que sufre o que es víctima de inseguridad, esos datos les importa cero. Exactamente. Porque para esa persona es el 100%. Es así. Por eso, una cosa es la estadística, Claro. Una cosa es la evidencia. La evidencia dice que los homicidios van bajando. La evidencia dice que los robos están bajando. Pero un solo dato, Sí, claro. un hecho Conmueve violento, a la sociedad toda. nos conmueve a todos. Lo del chiquito Monzón, por ejemplo, ¿no? Eso conmovió al país, ¿no? Por supuesto. Además, apuñalado por otros 2 chicos de 14 años, ¿no? Exactamente. Eso o el asesinato, el homicidio de una persona, de cualquiera, pero de un Sí. jubilado a Sí, golpes claro, o lo que claro. fuera. Es decir, tuvimos un par de hechos muy significativos, de mucho impacto, y eso impone, por supuesto, seguir trabajando, seguir orientando los recursos hacia la inteligencia criminal, hacia la información y, por supuesto, el fortalecimiento también de las fuerzas en el abordaje de los delitos. El kirchnerismo siempre tuvo como eje de su gestión y su mirada siempre en el victimario, siempre en el delincuente, a favor de los delincuentes. Sí. ¿Este gobierno tiene su visión sobre las víctimas? Totalmente. Nuestro foco, primero no tenemos esa idea romántica del delito, ni hemos ideologizado la seguridad, ni ideologizado el rol de las fuerzas de seguridad, y por supuesto el foco está puesto en las víctimas. Es ahí donde hay que tener la atención. El foco está puesto en el rol que juegan las fuerzas de seguridad, y el foco está puesto en abordar el delito y la violencia como debe ser, como un problema que hay que resolver, no justificarlo, que hay que resolver, que esa es la gran diferencia que tenemos con el kirchnerismo. Una de las grandes críticas que recibe este gobierno y su ministerio en particular, con Patricia Bullrich antes y ahora con usted, que es un gobierno represor. Yo creo que es entender mal que es incluso la represión, y entender mal no leer el contexto y no leer lo que venimos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es devolver el orden al país, empezar a trabajar la seguridad en serio, porque en seguridad es muy fácil hacer la plancha, mirar para otro lado y los gobiernos pasan. Y muchas veces hemos visto eso. Con Patricia, en la gestión anterior, 15-19, y en esta gestión, el foco ha sido siempre desbaratar las organizaciones criminales, trabajar para garantizar el orden público. Y bueno, hay que tener decisión política y hay que bancarse las consecuencias, Eduardo. Entonces es muy fácil de afuera decir, ay, la represión. Eso no es ni de cerca una acción represiva. Es que las fuerzas actúen como debe ser, con los protocolos que debe ser, para básicamente garantizar el orden, la circulación en las calles y la seguridad de todos. ¿Cómo está el combate contra el narcotráfico? Bueno, el combate contra el narcotráfico
es de todos los días, es permanente. No hay batallas ganadas, no hay batallas ganadas. Todo el tiempo hay que seguir trabajando para el desbaratamiento de las organizaciones criminales. Nosotros tenemos un referente clave, un ejemplo que venimos no solo posicionando en la región, en América Latina, en el mundo. Se habla de nuestro Plan Bandera en la ciudad de Rosario, que es el máximo exponente de mostrar cómo, con decisión política, organización de recursos, fortalecimiento de las fuerzas, se puede bajar los índices críticos y abordar el narcotráfico. La ciudad de Rosario, incluso ayer estuvimos en Rosario con todo el comando unificado, con las autoridades de la provincia, el gobernador, ministro de Seguridad. No solo ha venido descendiendo el número de homicidios, sino también hay patrones de comportamiento de organizaciones criminales que se vienen modificando. Por supuesto que no dejamos de ver la mirada regional, la mirada de América Latina, porque las organizaciones criminales hoy traspasan fronteras, tienen una lógica de permearse en los distintos ámbitos de la vida institucional, política, financiera, y es ahí donde hay que poner el ojo. Por supuesto que son múltiples las herramientas para el abordaje del narcotráfico. Nosotros el año pasado, 2025, una vez más hablando de estadísticas, fuimos por tercer año consecutivo, estamos contando tercer año porque 2024, 2025 y el 2017, que fue año también de gestión nuestra, 3 años consecutivos, dos ahora y uno anterior, con récord de incautaciones. El año pasado, 115.000 kilos de marihuana y 14.400 kilos de cocaína. Sí, igualmente récord. A las organizaciones estas criminales del narcotráfico, mucho no le interesa cuánto le incautan de cocaína, de marihuana, sino la guita. Por supuesto, ¿no? El lavado de activos, que es uno de los frentes donde hay que atacar, y el otro frente donde hay que atacar son las modalidades de reclutamiento, porque el reclutamiento de personas en distintos rangos etarios y para distintas funciones es el combustible de las organizaciones criminales. Es donde producen y generan los mayores picos de ganancia. Hay un dato muy importante, salió publicado hace unos días el informe, el Índice Global de Crimen Organizado, y es preocupante para la región porque el epicentro de la cocaína, el epicentro global de la cocaína es América del Sur. América del Sur, ¿sí? El conjunto de países que conforman América del Sur. Colombia, Bolivia. Paraguay. Claro. ¿Sí? Es decir, son elementos muy importantes a tener en cuenta porque eso marca la dinámica de las rutas, la conformación de organizaciones criminales, la diversificación y, por supuesto, impone la necesidad de fortalecer controles, repensar políticas migratorias, repensar flujos de movimientos de dinero y, por supuesto, las instancias de control. Hoy cada vez el control sobre el crimen y las organizaciones criminales requiere más inteligencia que nunca y es un desafío mucho más fuerte que hace 5, 10 o 20 años atrás. Ministra, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. La llevo a 2 temas de gestión. Primero, ayer escribí una nota en Infobae, yo estudio y analizo mucho el tema cárceles. Sí. Ayer escribí una nota sobre que dice el laberinto de los muros, radiografía de un sistema al límite. ¿Qué tiene proyectado con el Servicio Penitenciario Federal, con las cárceles, con el crecimiento poblacional, con todo lo que deviene el crimen organizado y lo que si el régimen penal juvenil se sanciona va a aumentar? ¿Qué se está pensando al respecto? Bueno, acá hay como dos partes para poder avanzar en esto. Primero, ha sido tema de los medios también recurrente en las últimas semanas, el acuerdo y el convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires, con los cuales en los próximos meses, Dios mediante 4 meses, desocupar nosotros finalmente de Voto y pasar a Marcos Paz. ¿Es la solución definitiva? No. ¿Hay sobrepoblación carcelaria? Sí, como en toda la región. Sí, es uno de los problemas que tenemos hoy todos los países. ¿Hay que seguir construyendo cárceles? Sí.
hay que seguir construyendo cárceles. Yo no sé, modulares, habrá que definir el lugar, habrá que pensar otros espacios. Nuestro territorio en el país es grande y extenso. Yo creo que eso es uno de los elementos que tenemos que seguir fortaleciendo, porque por supuesto tienen que ser infraestructuras que cumplan con las condiciones y las garantías que debe tener. Pero es evidente que sí hay un déficit de espacio, nos viene pasando a todos los países de la región, y ese es un tema que hay que tener en cuenta. Otro es los institutos para jóvenes, para adolescentes, que en el marco que se apruebe la baja de imputabilidad hay que realizar, y ya se viene conversando con las provincias, porque acá también hay una participación importante de las provincias, claro, en reformular, reestructurar, mejorar. Ese también, todos sabemos que este cambio requiere recursos y requerirá presupuesto. Cuando salga esa ley de baja de imputabilidad, ¿a los 13 o a los 14? Porque todavía no, el gobierno, ustedes pretenden 13. El 13. Me da la sensación que el PRO 13 no acompaña, querrían 14, qué sé yo, para que ustedes consigan el número. Supongamos que es 14, ¿no? Que quede de esa manera. ¿Va a haber cárceles especiales para esos delincuentes menores? Inicialmente, que no pueden estar con los mayores. Por supuesto, no pueden estar con los mayores, no van a ir a lugares donde nosotros hemos avanzado mucho y hemos trabajado también eso con las provincias, para que las provincias también empiecen en la historia criminal o criminológica de cada uno de los presos, porque eso es lo que permite clasificar igual. Dentro de los menores no es lo mismo uno que robó, otro que violó y otro que mató. Claro. ¿Sí? Son todas situaciones distintas. Y acá el proyecto de ley tiene un foco puesto que es un componente socioeducativo fuerte y permanente. Entonces deben ser instituciones que garanticen que ese proceso formativo de educación tiene que estar presente. Entonces habrá que reformular y reencaminar esas estructuras también con las Pero no van a ir a estos institutos de menores y qué sé yo. No, de hecho hoy los menores jóvenes adultos tienen otro sector en Marcos Paz. Exactamente, claro. Hay sectores definidos, en ningún momento sería irracional pensar, combinar, mezclar adolescentes o menores en este caso con adultos, independientemente del delito. La llevo al tema que ayer hablamos con Edu, porque es un tema que nos llega a nosotros de distintos ámbitos, y tiene que ver con las atenciones médicas del personal de la Fuerza de Seguridad, IOSFA, Obra Social, reclamos, etcétera. ¿Qué nos puede contar? Porque diariamente una preocupación enorme. De la Fuerza Armada y de la Fuerza de Seguridad. Usted tiene prefectura y gendarmería en IOSFA. Exactamente. Bueno, este es un tema, yo les aseguro, a mí lo que más me interesa que nos acompañen y que nos crean son todos los efectivos de nuestras fuerzas, en este caso Gendarmería y Prefectura. Sí, Policía Federal, PCA, todo, digamos. Sí, pero ellos vienen en una... Correcto. Vienen después, no los estamos descuidando en ese sentido, pero hoy tenemos una urgencia que es Prefectura y Gendarmería que suman con sus beneficiarios, grupo familiar y retirados 197.000 personas. 200.000 personas. 197.000 personas. Ese es el universo con el cual estamos próximos, muy próximos, yo me atrevo a decir horas. ¿Entre hoy y mañana sacar un decreto? El decreto se viene trabajando. Por eso. Sé que el decreto para las Fuerzas Armadas están. El decreto lo mismo? Para nosotros también. Okay. ¿Sí? Entonces, falta ese decreto de divorcio, como le llamo yo, porque de defensa y claro, porque para nosotros emprender nuestro camino, poder armar, el decreto plantea lo siguiente. Es una disolución de IOSFA, correcto, donde se separa Prefectura y Gendarmería de las otras tres fuerzas y cada cual inicia su camino. Nosotros ya tenemos el decreto para la conformación de una obra social de las fuerzas federales, y acá hago una aclaración para las fuerzas y para todos los que nos están escuchando. La idea no es crear un IOFITA nuevo, no es repetir el problema. Acá hay un cambio de paradigma frente a la gestión de la salud en las fuerzas. Es decir, no queremos que las fuerzas sigan definiendo, que se encarguen de gestionar la salud
quienes tienen las condiciones y los elementos para eso. O sea, se acabó la época en que el Estado administraba salud, hoteles, colonia de vacaciones, etcétera, o sea, que iría una licitación para que privados asuman la atención. Primero se genera una obra social mínima me refiero a una estructura mínima, no acostumbrados a tener 200 personas, una estructura mínima, y esa estructura es la que iniciará un proceso de contratación. Nosotros ya hemos... Contratación de servicios. Correcto, claro, médico, en el interior. Una prestación de una prepaga. La red de prestadores. Se le ha brindado la información a las 12 prepagas más importantes del país, a 12 prepagas, de contarles cómo es la distribución, porque no es lo mismo. Pongo un ejemplo. Mucha gente nos dice, bueno, la policía de ciudad tiene determinada prepagada. Sí, pero la policía de ciudad tiene toda la gente acá en el AMBA y tienen un rango etario, usted se lo sabe muy bien, de 50 para abajo y no tiene retirados. Yo tengo el mayor lo más parecido volumen, que tienen ustedes es la PCA. Claro, yo tengo el mayor volumen de retirados repartidos en todo el territorio nacional y las cartas prestacionales no son las mismas, ¿sí? Entonces, el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho, nos hemos apoyado en funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, de un reconocimiento profesional excelente que nos han ayudado muchísimo, y eso no dejo de agradecer, porque nos ha tocado a todos ponernos a estudiar y aprender un poquito de las obras sociales, porque algo nuevo, porque todos conocemos de las obras sociales lo que nos toca de manera directa y es pedir el turno, ¿sí? Pero otra es entender cómo funcionan y, por supuesto, garantizar esa prestación. El decreto tiene que estar próximo a salir y con eso se inicia un proceso, también importante aclararlo, que se va a llamar de transición de unos meses, donde IOSFA va a seguir generando y dando la prestación, porque la pregunta... La puedes cortar. Por supuesto. Por supuesto. Hay tratamientos médicos en el medio. Y yo acá separo dos cosas. Una son los trámites de gestión, que eso me toca a mí, al ministro de Defensa, y lo que tenemos que resolver nosotros como funcionarios. Pero a la gente, al efectivo, hay que responderle las preocupaciones que tiene. Ya, él y su con familia, el turno la semana que viene, la señora que está embarazada, o el remedio, los tratamientos prolongados, tratamientos oncológicos, esas son las preocupaciones de la gente. Correcto. El tramiterío interno es problema nuestro, de los funcionarios, para resolverlo. Entonces, realmente es una preocupación y más que una ocupación permanente que tenemos. Lo vamos a resolver y en eso estamos, se los aseguro. Yo precisamente más tarde o mañana, no recuerdo ahí en la agenda, estoy en las emisoras de Gendarmería, en las emisoras radiales de nuestra fuerza, porque es importante a la gente explicarle el paso a paso. ¿Qué siente usted como ministra cuando le dicen que usted, Patricia, sus fuerzas son crueles, violentas, gasean niños, o le disparan a matar a fotógrafos? Mire, Eduardo, ese ha sido como creo que primero ese tipo de comentarios provienen de personas que no han entendido qué es la gestión de la seguridad, cuál es el rol de las fuerzas, qué significa la violencia, cuáles son las consecuencias del desorden. Acá hay que entender que desde hace 2 años, con el presidente Milei, la cosa cambió. El paradigma cambió. El paradigma del orden cambió. El paradigma de la ciudad que queremos, o de las ciudades que queremos, cambió, porque también hemos hecho este trabajo al interior con cada una de las provincias, independientemente del color político. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del protocolo antipiquete, no es exclusividad nuestra los miércoles a la tarde en el Congreso. El protocolo antipiquete lo han ido incorporando las provincias, ¿sí? Porque es una manera de garantizar el orden, la circulación, que todos puedan acceder a moverse en una ciudad, y por supuesto a nadie se le niega el derecho a manifestarse, no pasa por ahí, pero hay que tener orden, y eso es lo que hemos venido sosteniendo básicamente, ¿no? Y el tema de la represión, la violencia, a ver, las fuerzas de seguridad defienden las instituciones y deben garantizar esa defensa, y van a actuar y van a responder a manifestaciones violentas. Si viene
un grupo que prende fuego a un patrullero, que destroza un tramo de una avenida, que agarran a pedradas un comercio, las fuerzas van a actuar. Pasa en todas partes. Yo no sé si vieron las imágenes este fin de semana, el sábado, domingo, en Turín, porque siempre nos creemos que todos los problemas nos suceden a nosotros. Este fin de semana miraba precisamente cómo se movía y cómo actuó la policía en manifestaciones en Torino, en el norte de Italia, ¿no? Precisamente de orden público, en un horario nocturno, donde había poca visibilidad. Bueno, sucede en todos los ámbitos a la hora de defender la institucionalidad. Ese es el rol que tienen las fuerzas. Y nosotros como funcionarios debemos apoyar, defender y acompañar el buen actuar de las fuerzas de seguridad. Y cuando hay un exceso en la fuerza, se castiga. Por supuesto, por supuesto. Cuando no solo un exceso, el mal actuar. Nosotros el año pasado, entre estos 2 años, ha sido récord también en cantidad de efectivos y cantidad de personas que hemos ido sacando de las fuerzas. Yo le pongo un término, digo, bueno, cuando hay focos infecciosos, por llamarlo de alguna manera. Dentro de las fuerzas. Por supuesto. Cuando se identifica un foco infeccioso, para afuera el foco infeccioso. Es la única manera. Es la única manera. El tema salarios también es un tema por supuesto, picante. En gendarmería, en toda la fuerza, en policía. En todas las fuerzas. En todas las fuerzas. Ese es un tema que también se viene trabajando. Lo venimos de este tema. Todos estamos al tanto, me refiero el gabinete completo. Es un tema que venimos trabajando con el equipo de Toto Caputo, con Manuel, por supuesto. En esto, tanto Patricia como yo, todo el tiempo estamos buscando la manera y de dar una respuesta también, ojalá pronto. Por supuesto, no es un tema desconocido, no es un tema desconocido para nadie. Última pregunta por mi parte, Edu, si me disculpas. Días pasados vimos unos controles de migraciones en la zona oeste, coordinados con un juez federal, con Jorge Rodríguez. ¿Hay algún cambio en el control migratorio de aquellos que están en Argentina con permisos vencidos, etcétera, más allá de los lineamientos generales de entradas y salidas, ¿no?, del país? Bueno, sí, hay muchos cambios en términos de... hemos, por una parte, en la frontera, endurecido los controles. Correcto, ¿sí? Exacto. Endurecido los controles. Le doy 2 datos. Nosotros sacamos un videíto. En el mes de diciembre... Fue récord diciembre y enero de movimientos y de personas que fueron finalmente expulsadas. En el mes de diciembre expulsamos 2.403 personas y en enero 2.971. Pues yo dije, ¿y las expulsaron por qué? Son básicamente distintas categorías. Inadmitidos, el inadmitido no alcanza a entrar. Claro. Ahí entran... Queda en Ezeiza, se da vuelta y se va. Llegó en Ezeiza o en un puesto fronterizo, Claro. sin papeles, el llamado falso turista, el que no puede justificar absolutamente nada de nada, ¿sí? Ahí hay un importante cúmulo de personas. Inadmitidos, deportados, personas extraditadas, ¿sí? Es decir, una serie de requisitos que no se cumplen, personas con alerta roja de Interpol, es decir, fueron 2 meses de controles exhaustivos en puertos, aeropuertos y, por supuesto, puestos fronterizos. ¿Eso es el ICE argentino o no? No. Ese es el formato es totalmente distinto. El ICE es otra cosa. Nosotros es una política migratoria que tiene que fortalecerse. Hoy los movimientos migratorios son eje de una política de seguridad nacional. Son el eje de una política de seguridad nacional, porque el contexto cambió y hay que entenderlo, ¿sí? Yo les decía recién, Sudamérica es el epicentro mundial de la cocaína. ¿Cómo no vamos a fortalecer las fronteras, a mejorar los controles, a potenciar esos controles? La región en sí es vulnerable, ¿sí? Pero entonces, no hay entonces una política de persecución de migrantes en la Argentina. No es de persecución de migrantes. Acá quienes tienen que estar preocupados
son quienes delinquen: homicidas, violadores, terroristas, etcétera. ¿Sí? Ese es el foco. El foco es ese. Quien comete delito. Quien comete delito. ¿Sí? Entonces, hoy en la región no somos únicamente nosotros los que estamos, en parte es ordenar. Migraciones integró a su ministerio. Sí, la Dirección Nacional de Migraciones hace mes y medio, 2 meses, se incorporó al Ministerio de Seguridad Nacional, y esto era algo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo. No es gratuito que se integre a seguridad precisamente por esto, porque hace parte de la política de seguridad nacional, y estamos conformando lo que vendría a ser una futura agencia de seguridad migratoria. Ahí está Valenzuela. Todavía no ha sido nombrado. La idea es que él se incorpore al equipo una vez salga el decreto. Estamos de vuelta. ¿O director de esa agencia o presidente de esa agencia? No sé cuál es el cargo. En el ministerio hay 3 agencias. Tenemos, con esta sería la tercera. Una de las agencias que tenemos es la AFE, la Agencia Federal de Emergencia, con quien estamos coordinando todo el esfuerzo de plan de fuego de las provincias. La otra agencia es el RENAR, lo que era el LANMAC. Correcto. Y la tercera agencia sería la Agencia de Seguridad Migratoria, que todavía no nació. Seguimos trabajando con el director nacional de Migraciones. Con el director nacional de Migraciones. Sí, esa sería la estructura. Y ese cargo sería ocupado por Valenzuela cuando lo nombre. El de director de la agencia. De la agencia. De la agencia después abajo sigue, por supuesto, toda la estructura de Migraciones, como viene funcionando hasta ahora. Ok. ¿Sí? Alejandra, muchísimas gracias. No, gracias a usted, tiempo. Eduardo, a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad de la Nación. Alguien